eh, la plática del día de hoy. Bueno, pues se los decía, hoy iniciamos con la Masterclass gratuita Inteligencia Artificial, su aplicación en procesos jurisdiccionales, que la va a impartir el juez de control en retiro del Estado de México, el doctor Miguel Ángel Legorreta Bravo. Voy a dar un poco de su semblanza del doctor. Él actualmente elabora como titular de la firma legal Legorreta y Asociados, es especialista en materia penal, amparo y constitucional, y labora como defensor particular y como asesor en diversos despachos y servidores públicos. Su formación académica, bueno, pues se formó en la Universidad Fray Pedro de Gante Liceo, Estado de México, es maestro en ciencias penales por la Universidad de Panclato, es doctorado honoris causa, bueno, por juristas internacionales para una cultura de paz. Y bueno, pues también fue asesor jurídico del fiscal general en el Estado de México. De la misma forma, aquí tenemos que el doctor fue juez de control especializado en órdenes de aprehensión, órdenes de cateo y medidas de protección en línea. Fue juez de control y juicio oral del Distrito Judicial de Tlanepantla, Estado de México, juez de control del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, y pues fue como servidor público, estuvo en el tercer tribunal unitario del segundo circuito. Y bueno, pues ha tenido diversas funciones en los órganos jurisdiccionales, cuenta con cursos, varios cursos que aquí tenemos que el doctor ha cursado y pues ha participado también como autor y coautor en el artículo y el libro es la elaboración del artículo y coautoría de libros sobre derechos humanos y justicia indígena. Percepción de la justicia indígena en la materia penal, volumen 19, número 19, octubre de 2023, ex legibus, y es coautor de los derechos humanos de la familia por una cultura de la paz, artículo análisis del tipo penal de violencia vicaria. Bueno, pues le doy la más cordial bienvenida al doctor, le dejo ya el uso de la voz al doctor en liceo académico. Recuerden que para poder preguntarle al doctor debemos encender nuestra cámara y levantar nuestra mano virtual. Adelante, doctor, muy buenas noches, bienvenido. Hola, muchas gracias. Agradezco el espacio por parte del Liceo Académico, licenciado Manuel Camacho, las facilidades. Pues también les agradezco a ustedes por estar aquí presentes. El tema que nos ocupa, sin duda alguna, es una cuestión interesante de inteligencia artificial, su aplicación en procesos jurisdiccionales. Es un tema que abordamos, lo comentábamos con el abogado respecto a qué podría ser atractivo y qué mejor que la tendencia sobre esta herramienta que ha pasado no solo a ser una cuestión de lo que veíamos de carácter futurista, sino ahora ya aplicándose a nuestra realidad. La justicia siempre ha sido una función humana, sin embargo, hoy vivimos un momento en el que la tecnología ya no solo auxilia al derecho, sino empieza a formar parte de su funcionamiento. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial llegará a tribunales, la pregunta es cómo integrará sin afectar derechos, sin sustituir al juez y sin romper el equilibrio del proceso. Entonces, en esa cuestión tenemos que atender, en primer término, que es una parte histórica sobre la inteligencia artificial. En 1950, las primeras tecnologías o las teorías sobre inteligencia artificial era el famosísimo Turing. En los años 80, 1980, los sistemas expertos. En los 2000, los algoritmos de aprendizaje automático. 2015, a la actualidad, la inteligencia ha, se ha materializado no solamente en aplicaciones, sino ya cuestiones que nos permiten tener artículos, incluso cuestiones de información, hacer una pregunta y dar una respuesta. No siempre la más acertada, pero sí tenemos una información al respecto. Nos damos cuenta que durante décadas la inteligencia artificial fue una herramienta experimental, hoy es una herramienta operativa. En esta parte lo vamos analizando un poquito por lo que hace a la parte de los abogados.
No me dejarán mentir, tal vez algunos tuvieron conocimiento sobre una aplicación que te daba la oportunidad de conocer cuál iba a ser la pena dependiendo del tipo penal. Es decir, nosotros en esta aplicación colocábamos el delito. No, pues un ejemplo, robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y el monto de lo robado era tanto. Entonces la aplicación se encargaba de hacer eso, de establecer cuál era la pena mínima y cuál era la pena máxima. Eso era una cuestión que ayudaba o era lo que vendía estas personas que elaboraban o elaboraron esa aplicación para dar un panorama a sus representados, a sus clientes, de cuál era la pena que se impondría sobre el tipo penal que ocupaba. Pero es una cuestión interesante porque nosotros cuando nos involucramos en el proceso, pues a veces nos damos cuenta que un tipo penal, pues bueno, se da una clasificación, pero el juez, al momento de emitir un pronunciamiento sobre el plazo constitucional, puede, o al momento de resolverse a la situación jurídica, puede realizar una reclasificación, es decir, pues ya no es robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, sino puede ser tentativa de robo, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, parecería que ahí terminó, pero no, porque existe otro momento en el cual se puede realizar una otra reclasificación al momento de presentar la acusación por parte del Ministerio Público. Y tampoco, ¿no? No queda firme aún esta clasificación porque existe la posibilidad en alegatos de apertura y clausura. Eso no lo invento yo, hay discusión expresa. Entonces nos damos cuenta que en la práctica hay posibilidades de realizar reclasificaciones. Entonces la aplicación que en primer momento parecería muy atractiva, pues ya no lo es tanto porque entonces nos damos cuenta que en su aplicación pues se encuentra limitado, pero se encuentra limitado a una cuestión de la propia práctica. No es que esté mal, sino que en la propia dinámica del proceso es lo que en un momento podría darle una seguridad a una persona. ¿Sabes qué? Se pueden imponer de tanto a tantos años, ahora en esto ya no. Entonces nos damos cuenta que estas aplicaciones lo que se pretenden o lo que pretendían era ayudar a los abogados y algunos sí las han hecho. Por ejemplo, si nos damos cuenta, la búsqueda masiva de jurisprudencia, que no es más que la parte de una inteligencia que se ha sumado, porque antes, si digo, no me dejarán mentir los abogados, las jurisprudencias, la única forma de tener acceso era a través de los libros y buscarlos, ¿no? Después, pues bueno, a través de esta cuestión impresa, ahora ya el dinamismo por parte de la Suprema Corte en la búsqueda de información, pues bueno, nos permite ahora señalar ciertas teclas, ciertos, son algoritmos. Podemos poner cierta letra, un asterisco, colocamos la letra y la cerramos y entonces ahí hace una búsqueda un poco más específica. Son algunos tips que nos han ahí para poder buscarla. Entonces, esa parte es inteligencia. Nos permite, reitero, buscar estas jurisprudencias, estas tesis aisladas que se puedan ajustar al asunto que queremos. Pero ahí se empieza a plasmar o a aterrizar un poco más por lo que hace la inteligencia en la búsqueda. Los análisis de contratos. Si nosotros vemos algunas aplicaciones, ya existen estos, incluso los elaboran, no tan bien como lo podría elaborar un abogado, o bueno, para ser honesto, a veces se comparte el machote y nada más se ajusta, pero ya lo único que funciona es realizar una búsqueda, revisarlo y ajustarlo, porque a veces se colocan artículos que pues ya no tienen nada que ver. Y bueno, esto también es un error por parte de algunos abogados que le dejan esta carga a la inteligencia artificial o incluso
son los que se encargan de que se pueda tener en cuenta de que no siempre lo que crea la inteligencia es correcto. La parte de la predicción de litigios, algunos se han vuelto un poco más audaces al señalar que, pues bueno, con inteligencia vamos a revisar cómo está planteada la litis, qué es lo que tienen, y en base a la demanda y a la parte de la contestación podríamos anticiparnos a un resultado. Digo, si el único que a veces lo puede resolver es el juez, y eso no es una verdad jurídica, está suyo a la parte de una apelación y después a un juicio de amparo y demás. Entonces, es una parte muy interesante, cómo es que ya se empiezan a utilizar estas herramientas. Otra parte que es sobre la redacción automatizada, muy interesante, cómo es que se elaboran textos por parte de los abogados, lo pasan en estas aplicaciones y dan una redacción muy, muy, muy buena. En esa parte, tan buena que a veces dices, oye, pones palabras que pues ni siquiera uno lo ha escuchado, ¿no? Muy interesante. La ponen ahí, palabras ahí interesantes, rebombantes, ¿no? Es interesante cómo la propia inteligencia corrige o adiciona lo hecho por el hombre. Por parte de los tribunales, lo elaboran por lo que hace la gestión de expedientes. Ya no lo hemos visto nosotros a lo largo del tiempo. Cuando se publicó la actual ley de amparo, el artículo tercero fue muy interesante al momento de revisarlo en esos ayeres. ¿Cómo es que habla acerca de una firma electrónica, una parte del expediente? ¿Qué es lo que se va a realizar? Son cuestiones que en ese momento, cuando reitero, cuando se publicó, no era fácil poder entender cómo es que se iba a materializar. Pero en el pasar del tiempo ya nos empezamos a envolver un poco más sobre el desarrollo de una firma electrónica, de una cuestión donde ya te permite tener acceso al expediente electrónico. Todo eso se empezó a visualizar e incluso ya no era necesario como antes lo hacíamos, ¿no? Pedíamos copia por duplicado de la suspensión cuando pedíamos cuando ingresábamos una demanda de amparo en contra de una orden de aprehensión, ¿no? Y se estilaba eso, se autorizaba a personas para que fueran a recogerlas y pues bueno, ya teníamos nuestras copias. ¿Y ahora qué es lo que dicen? No, tú que tienes acceso puedes imprimir el acuerdo y esa hará las veces el original, como es una parte de la firma autora. Entonces se vuelve interesante cómo es que van haciendo estos pronunciamientos, porque sí te permite tener esta información a través de unas copias que tienen la certificación por la firma electrónica del servidor público, no solo en la parte final, sino también en los costados, cómo se imprimen y bueno, pues se pueden mostrar sin ningún problema a las autoridades. Entonces, allí nos damos cuenta de la evolución y la cuestión de la administración en cuanto a el desarrollo de la estadística, que eso, bueno, va a una cuestión administrativa que ya está un poco más alejada. La clasificación de asuntos, desde luego, en los tribunales lo van asumiendo desde el momento en que lo ingresan, desde oficina de partes lo van turnando y van haciendo una cuestión de asignación aleatoria a través del sistema, lo van canalizando, ahí lo vamos materializando. El cálculo de montos es el punto interesante en el que un poquito más adelante vamos a ver cómo es que el tribunal colegiado empieza a hacer el parteaguas en la utilización de la inteligencia, pero para el monto de una garantía económica. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, la parte de la inteligencia artificial no entra en el derecho dictando sentencias, sino que entra organizando información y desde ahí comienza su influencia. Y es en ese contexto donde surge el primer pronunciamiento judicial en México. Establece así que la inteligencia artificial en el ámbito judicial, pues desde luego cuando hablamos de inteligencia artificial en la justicia, no hablamos de máquinas que dictan sentencia, hablamos de herramientas tecnológicas capaces de procesar información, realizar cálculos, organizar datos y detectar inconsistencias con el objetivo de auxiliar, pues desde luego el trabajo jurisdiccional. La inteligencia artificial
no decide, sino que la inteligencia artificial apoya. Esa es la parte medular que hay que destacar. No pretende sustituir, sino que lo pretende, lo que se busca es que se utilice para que pueda ayudar a realizar un mejor conocimiento. Hablábamos hace un ratito acerca de esta aplicación por lo que hace la parte de las penas. Hay, bueno, no todo, incluso, bueno, iba a decir solamente los jueces, a veces pueden orientarnos, pero hay personas que hacen videos y lejos de orientar, pues no ayudan, ¿no? Hay un caso de un juez, no voy a decir el nombre, no quiero hacer alusión a su persona. Esta persona fue muy interesante porque hace mención de cómo llega a un juzgado y en este juzgado dice que cuando él llegó, el anterior juez le había dado la indicación a las personas de que en la parte de la pena tenemos pena máxima, pena mínima, tenemos la media y era los que conocen un poquito más la parte de la penología es entre la media y la mínima está la equidistante. Entonces, el anterior juez había dado la indicación de que fuese la equidistante entre la mínima y la media. Entonces, esta persona, al momento de tomar la administración del juzgado, dice, no, eso está mal, eso no es correcto. Y ahí yo compartía el pronunciamiento. No es correcto, desde luego, pero él cometió un error. Dice, no, ahora va a ser pena mínima. Entonces, ahí nos damos cuenta que pues, salió la misma. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la parte de la penología, el estudio de las penas, establece que son diversos elementos a considerar para imponer una pena. No puede un juzgador decir, pues vamos a poner la pena mínima, porque entonces, lo digo con mucho respeto, entonces digo, esta persona le hace videos y todo, entonces le digo con mucho respeto, si solo va a ser una persona que va a firmar penas de pena mínima, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre este juzgador y la persona, lo digo igual con mucho respeto y sin denostar, a la persona que está haciendo el quehacer? Pues es lo mismo. Digo, al final del día, el secretario proyectista va a pasar el proyecto y va a poner que es la pena mínima y pues ya lo firmamos todo, ¿no? No, para eso es una cuestión de un ejercicio intelectual. Si el Código Nacional es claro por lo que hace las condiciones que debe de tomar en cuenta el juzgador para llevar a cabo la imposición de la pena. No establecer que todo sea pena mínima, ¿no? Entonces estaríamos pasando de tener juzgadores a ser personas que firman. No, y ahí es donde radica la cuestión importante. Tenemos que atender a que, perdón, a que el juzgador realice un ejercicio intelectual para establecer con exactitud cuál es la pena que le merece. Y digo, hablamos de un delito. Ahora, si imagínense ustedes qué tan mal estamos para que exista un juzgador en funciones y que haga videos y que gente le diga, muy bien dicho, su señoría. Y si esta persona se enfrenta a resolver un asunto de un concurso, que eso se vuelve un poco más complejo porque ahora es atender la pena de la pena mayor y después el pena menor y hacer un ajuste y además establecer la relación, si es un concurso real o un concurso ideal, ¿no? Si es un concurso homologado o no. Entonces ahí nos damos cuenta de una cuestión donde genera mayor análisis y si encontramos a una persona que dice, no, pues solamente la pena mínima, pues estamos perdidos. Lo toco esto en relación a que la función del juzgador radica en eso precisamente y no ser sustituido por lo que han dado la tendencia a que no, pues algunas personas en el ámbito jurídico van a desaparecer. Pues si es cuestiones de esta misma criterio, pues sí, pero reitero, no
porque esto tiene que ser una herramienta, no puede ser una cuestión que sustituya al ejercicio intelectual, porque entonces, reitero, no sería el fin último, sino que es una herramienta. Nos vamos dando cuenta por lo que hace a algunas direcciones, por lo que hace a la inteligencia artificial en la interpretación jurídica. No hace mucho hubo un pronunciamiento de una persona en la Suprema Corte que decía que no eran necesarios los abogados. Decía, no, pues ya pues ponemos ahí a la disposición ciertos documentos y de ahí lo pueden tomar. Reitero, no es una cuestión que sustituya, porque cuando hablamos de interpretación jurídica, hablamos de una cuestión un poco más amplia a través de esta interpretación, la hermenéutica y demás elementos que ayudan a poder descubrir, poder entender la disposición expresa y así poder no solamente entenderla, sino empezar a aterrizarla a lo que queremos. Entonces, ahí nos damos cuenta que si bien nos podría dar una interpretación, pero también tenemos que entender qué interpretación es, si es una interpretación histórica, si es una cuestión expresiva, en qué tipo, literal, qué tipo, ¿no? Eh, Nos damos cuenta también por lo que hace a la elaboración de prueba. Ahí es un tema muy interesante también. Cuando hablamos de evaluación de prueba, ahí vamos a tocar, por ejemplo, en la área penal, dice el código que es una evaluación libre. Entonces, no solamente es una cuestión libre, sino también que tiene que estar con la parte de una cuestión de la lógica, una cuestión de la máxima de la experiencia y también que se armonice con una cuestión que se pueda ajustar a qué alcance va a dar cada uno de los datos de prueba. En esa parte vemos hasta qué punto es una cuestión que sea idónea, que sea pertinente y estableciéndose así el alcance. Es por ello la cuestión tan complicada. No, antes ya tenía una cuestión tasada, ¿no? El testigo tiene tal calidad y establece tanta cuestión por lo que hace el valor probatorio. Pero con el Código Nacional, cuando se estableció de manera libre y lógica, pues todos aplaudimos porque ya dejamos de ser una cuestión tasada y ahora establece una cuestión donde permite ahora, a través de la argumentación por parte del juzgador, dar un sustento del por qué es una cuestión de esta naturaleza. Y esa es la parte importante que establece, y yo no lo digo, lo dice el Código Nacional, libre y lógica, pero tal parecería, y con estos cursos y con estas tendencias y algunos autores y demás, que la tendencia ahora es retroceder, es decir, qué alcance se le da a qué cosa. Como que la tendencia de que yo he podido apreciar es tratar de tasarla nuevamente. Entonces, ese avance que se tuvo en la parte del sistema acusatorio al señalar, bueno, vamos a establecer esta cuestión de libre lógica, ahora pasa o la tendencia es, no, vamos a tratar de señalar cuál es el alcance de un testigo, cuál es el alcance de una documental, cuál es la cuestión de una inspección. Toda esta parte, reitero, es una cuestión de un análisis que desde luego puede estar sujeta o no a criterio, puede estar sujeta no a interpretación en base a la parte de la argumentación que tanto el juzgador lo analizó, que tanto se estableció la parte de la suficiencia, la parte de la idoneidad y la pertinencia, porque hay pruebas, hay abiertos de prueba que pueden ser idóneos, hay algunos que pueden ser pertinentes, pero algunos que pueden ser pertinentes, pero no idóneos, o viceversa, pueden ser idóneos y no pertinentes, ¿no? Entonces, esta cuestión es algo que sí llama la atención porque, reitero, esto lo procesa un ser humano. Esta cuestión de esta sensibilidad, porque es un ejercicio intelectual de raciocinio, pues no puede descansar en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no establece el alcance de una línea argumentativa que realiza un juzgador al momento de realizar un pronunciamiento del por qué fue o no un, ¿por qué, por qué de los datos de prueba
estos fueron suficientes para establecer en primer término la existencia de un hecho y este que se ajuste a lo descrito en el tipo penal tal. Entonces establecemos esta cuestión de este ejercicio intelectual. No, no quiero entrar al dilema o esta cuestión que ha sido tan sonada en algunos foros y lo voy a expresar porque me apasiona, esta cuestión de valoración y ponderación. Yo lo comenté en algunos momentos con los del Poder Judicial, con el personal del Poder Judicial y decía, mira, es que el cerebro no distingue las palabras, no establece, no, es que esto es ponderación, de ahí esta línea es como si uno estableciera una línea y de este punto a este punto es ponderar y de este punto a este punto es valorar. Sí podemos establecer de manera en un párrafo y podemos escuchar muy bonito, realmente no, la ponderación es esta cuestión y no, la valoración es esto, pero realmente lo que hace el cerebro, lo que se hace el cerebro es un análisis genérico. No establece una cuestión sobre una separación de ponderación o valoración. Reitero, eso es una cuestión de carácter procesal que se señala, pero realmente el ejercicio intelectual no se encuentra limitado a esas palabras. No sé si me doy a entender. Bueno, reitero, esta cuestión no lo puede hacer la inteligencia artificial porque es una cuestión humana. La parte de una deliberación, desde luego, nos damos cuenta que después de haber tenido un desfile probatorio, haber tenido la parte del escuchar al Ministerio Público, al asesor jurídico, al defensor, incluso el hoy imputado decide emitir una declaración, toda toda esta cuestión es lo que conlleva al análisis por parte del juzgador para tomar esa decisión. Emito una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria, ¿no? Ahí vamos a tocar un tema interesante, decían, en el procedimiento abreviado, ¿no? En algún momento me preguntaron, oye, disculpen, ¿usted considera que de los datos, en un procedimiento abreviado puede haber una absolutoria? Algunos dicen no, otros dicen que sí, pero está sujeto a que, pues si nosotros lo vemos juzgado a través de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, entonces ahí nos damos cuenta que si de esos datos de prueba en su totalidad y en el análisis establecen, por lo que hace, reitero, y ahí viene esta cuestión, que en el análisis que realiza el juzgador permite establecer sobre la cuestión de la existencia de un hecho o, en este caso, por lo que hace a la probable participación y si no encuentra una cuestión que dé el fundamento para que verdaderamente pueda tener una cuestión de una motivación para establecer que sí se encuentra involucrada una persona, pues bueno, tendrá una sentencia de carácter condenatorio, pero si no, pues no impide un pronunciamiento diverso. Depende de qué, depende de la cuestión del acervo probatorio y que éste sea analizado de manera adecuada, porque lo más fácil, como todos, y yo creo que el 99%, pues condenatorio. La parte de la motivación, lo hablamos hace unos momentos, desde luego se tomó una decisión, pero lo más importante, dar sustento a la misma. No es, pues yo considero, yo creo, no es entrar en un juicio de valor, sino establecer los razonamientos y establecer el por qué, armonizado con las pruebas, el por qué se arriba a lo que se llega a una conclusión. Se establece que sí se actualiza el hecho, establece la parte de la existencia del tipo penal y establece la prueba de participación, estableciendo también la parte de la cuestión de intervención como autor o como partícipe. Esa es la cuestión medular. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la inteligencia artificial en ese momento no podría realizar un pronunciamiento porque lo tiene que hacer el ser humano. No es tan fácil que la inteligencia artificial, si de por sí el poder ponderar o valorar o ese ejercicio intelectual que lo realice el ser humano, ahora eso lo va a materializar.
se vuelve muy complicado. Por lo que hace a una cuestión que pueda auxiliar, desde luego, como pues una operación matemática. eh, Desde luego, pues ahí se puede colocar y lo puede hacer. Tenemos las calculadoras, cálculos económicos, actualización de un valor, es decir, antes cuánto era, ahora cuánto es, la sistematización de datos, la verificación de constancias. Desde luego, la inteligencia artificial puede calcular, pero no puede juzgar, y esa distinción es un punto de partida de los criterios judiciales que hoy analizamos. En esta parte voy a señalar lo siguiente. El primer pronunciamiento relevante sobre inteligencia artificial en procesos judiciales no surge como jurisprudencia, sino como una tesis aislada. Está emitida por el segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito. Ya empezamos a entrar a esta cuestión tan interesante, ¿no? Se lo pueden anotar, les comparto el registro digital, es el registro digital 2031-009. Para que lo puedan consultar, reitero, es el registro digital 2031-009. Es por parte de él, emitida por parte del segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, en esta de la undécima época. Esta tesis aislada fue publicada en agosto del 2025, es reciente. Nos aborda por lo que hace a los hechos. Es el caso surgió en un juicio de amparo indirecto promovido por personas que tienen la calidad de albacea en una asociación, quienes pretendían proteger dos inmuebles que consideraban la parte del caudal hereditario. Para ello solicitaron la inscripción de la demanda en el registro público, lo que llevó al juzgado de distrito a fijar una garantía económica. No es nuevo, perdón, no es nuevo esta cuestión, ya es de conocimiento, creo, de todo, ¿no? Muchas veces el órgano jurisdiccional realiza una serie de cálculos. Cuando es una cantidad fija, establece la fijación de una garantía económica. Si tenemos una cuestión diversa, por ejemplo, las órdenes de aprehensión, toma a consideración diversos elementos, entre ellos la parte de la cantidad de autoridades. Les comparto, cuando entré a trabajar al Poder Judicial, en un juzgado me dijeron, mira, ahí hay una tablita, en esa tablita te vas a poder guiar. Por cada autoridad administrativa que señale la parte quejosa son 500 pesos. Si es una autoridad judicial de fuero común, son 1,000 pesos. Y si es una autoridad del fuero federal, son 1,500. Entonces, pues dependiendo de la cantidad de autoridades, es el dinero que se iba a señalar como una garantía. Pero al menos existía. Eso es lo que digo, no sé quién lo habrá hecho, quién le habrá dado esa dirección, pero bueno, se agradece porque eso sirvió de base para poder establecer puntualmente cómo era la garantía en una orden de aprehensión. Reitero, en el caso de materia civil, cuando establece una cantidad cierta, sobre esa es una serie de ajustes porque hay que atender la parte del lapso de 3 meses que en promedio se establece para eh, la tramitación o la parte de resolver el juicio de amparo, y en ese se establece ese cálculo que, ojo, muy, muy importante. Aquí entramos en un tema, me desvío un poco, pero es importante. La parte de la fijación de garantía es para que se establezca una cantidad en la cuestión en materia civil, esto, en materia civil, porque lo señalaban. Y esta, para los que digo no conocen, se establece esa cantidad porque en el caso de que la persona que ingresó al juicio de amparo y demás, y no se emita un pronunciamiento en su favor, pues esa es la garantía, es decir, que establezca una cuestión que pueda reparar el daño causado por la suspensión del acto
que fue reclamado y que duró todo el proceso. Entonces, si la parte quejosa quiere suspender la ejecución del acto, tiene que exhibir esa garantía y se le da un lapso de tiempo. Aquí viene una cuestión interesante y lo pueden consultar en mi video. Tengo ahí un video, tengo un canal de YouTube. Ahí le pone Miguel Ángel Legorreta Bravo y el tema más visto fue la contragarantía. En esta parte de la contragarantía era para que, a pesar de que la parte quejosa exhibió, el tercer interesado puede solicitar, dependiendo de la naturaleza del acto, pueda solicitar que se fije una contragarantía y esta ingresa al juzgado un monto que lo establece, pero es establecer una cantidad de dinero que se realicen nuevamente otros cálculos porque en caso de que el fallo sea en favor de la parte quejosa, recordemos que la garantía se exhibió para que se suspenda y el efecto de la contragarantía es para que se pueda llevar a cabo o no se suspenda. Estos son los efectos que tiene. Por ello se fija esta garantía. Pero algo muy importante, no se va a autorizar la contragarantía si la naturaleza del acto establece que el concederla y no emitir el conocimiento emita o se pueda ejecutar un acto, el acto vaya, que podría en su caso dejar sin materia el juicio principal. Es importante entenderlo. Por eso, no, por eso es una cuestión compleja que no siempre se da. Entonces, lo comentamos acerca del conflicto de esta tesis aislada. Los promoventes consideraron que el monto fijado era arbitrario, desde luego lo impugnaron mediante recurso de queja, fueron cuestionados por la falta de parámetros objetivos. Lo que habíamos hablado, muchas de las veces los órganos jurisdiccionales al momento de que nosotros presentamos la demanda de amparo, no establecemos diversos elementos que puedan tomar para la fijación de una garantía. Entonces, eso ahí podría ser un tema interesante en otra ocasión que podremos tocarlo si es de su interés por lo que hace la parte del incidente, que es una cuestión muy interesante. Pero bueno, la parte o lo que se destaca es que en la revisión del caso, el tribunal colegiado utilizó herramientas tecnológicas para realizar operaciones numéricas relacionadas con el cálculo del monto y a partir de ello analizó si el uso de inteligencia artificial era válido dentro del proceso jurisdiccional. Entonces, nos damos cuenta que ese tribunal utilizó la inteligencia artificial estableciéndose así los parámetros en cuanto a el resolver sobre la fijación de esta garantía en el juicio de amparo. La inteligencia artificial puede emplearse en procesos jurisdiccionales, es lo que se planteó por parte del tribunal, que su uso es válido para tareas auxiliares, que no sustituye al juzgador y que fortalece eficiencia y transparencia. Entonces nos damos cuenta que este es el antecedente, el primer antecedente del uso de la inteligencia artificial, pero reitero, en, en el análisis de la garantía que le fuera impuesta, pero no lo hizo por parte de manera directa por parte del órgano jurisdiccional, sino ya lo hace el tribunal colegiado para poder fijarla de manera adecuada. Pero se vuelve interesante porque se establece una cuestión donde se acepta la utilización de la inteligencia artificial, que si esta fue validado por una tarea auxiliar y que eso no sustituye al juzgado, únicamente reitero como una herramienta y que fortalece la eficiencia y la transparencia. El tribunal estableció que las operaciones técnicas necesarias para fijar una garantía no forman parte del núcleo decisorio, por lo que pueden apoyarse de herramientas tecnológicas. Desde luego, tenemos que atender que la materia de la queja
no es sobre si es que se concedió o no se concedió la suspensión, versa sobre la parte de los parámetros que fueran tomados para la imposición de la garantía económica. Entonces es una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque ahí se está estableciendo no si es que fueron analizados o no, sino que la herramienta o la inteligencia artificial se utilizó para la fijación de manera posterior. Estableció desde luego el pronunciamiento, pero atrae como herramienta la inteligencia para poder fijar ahora un parámetro en cuanto a la garantía. Tenemos una segunda tesis aislada que establece algo similar. El registro es el 2031-010. Es un número más emitido por el mismo órgano jurisdiccional el mismo mes, agosto de 2025. Y ahí explica que mientras que la primera tesis valida el uso de inteligencia artificial, la segunda establece los parámetros para su uso ético y responsable. Entonces aquí destacamos que la proporcionalidad e, e inocuidad por parte del tribunal tiene que ser validado. La protección de datos personales, esa parte también establece la importancia en esta segunda tesis aislada. También establece la transparencia y explicabilidad de estos alcances y la supervisión humana. Entonces ahí nos damos cuenta cómo va el avance, no solamente la primera del uso, pero ahora ya empieza a darle forma en cuanto a qué alcance tiene y sobre todo la parte de su uso como una herramienta. Con esa tesis, el tribunal no solo acepta la tecnología, sino que fija los límites para que su uso no afecte derechos procesales ni garantías fundamentales. En un segundo momento, se emiten ahora jurisprudencias. Muy interesante. Lo verdaderamente trascendente es que estos criterios no quedaron como opiniones aisladas, sino que evolucionaron a jurisprudencia, lo que implica que su aplicación se vuelve obligatoria. Y tenemos ahora jurisprudencias, tenemos dos jurisprudencias. La primera con el registro digital. Digo, agradezco mucho la colaboración del doctor Manuel Camacho. Muchas gracias. El registro es 2031-639. 2031-639. Esta, de igual forma, fue emitido por el segundo tribunal colegiado en materia civil. Este fue de el 9 de enero del 2026. Esta cuestión establece obligatoria el 12 de enero del 2026. Relativamente es muy reciente, es reciente esta, esta jurisprudencia. Por lo que hace a los hechos, bueno, pues esta jurisprudencia se integró a partir de diversos recursos de queja y revisión promovidos contra montos de garantía fijados en juicios de amparo. En ellos se cuestionaba que los juzgados no tomaban en cuenta la capacidad económica del quejoso ni criterios objetivos para determinar los montos. Lo que habíamos hablado, por lo que hace a esta cuestión de cuánto, cuánto se fija y por qué se fija. Reitero, este podría ser tema muy interesante para una sesión distinta de estos elementos objetivos que debe tomar en cuenta el juzgador para fijar estos montos que, reitero, fueron analizados. Y de estos se destaca la existencia de una discreción judicial, una falta de estandarización por lo que hace a la fijación de garantía y la ausencia de los parámetros técnicos claros. Entonces ahí nos damos cuenta que resalta problemáticas claras y muy concisas. No tenemos un parámetro para la fijación de una garantía porque está sujeto a criterio o tal vez hasta el estado de ánimo del juzgador, ¿no? Es muy más complicado aún. La inteligencia artificial nos ayudó o se utilizó para sistematizar datos económicos, aplicar tasas y actualizaciones y generar cálculos comparables. Eso es lo que nos ayuda bastante en esta aplicación. La parte de la herramienta que fuera utilizada
bueno, pues se destaca desde luego que fuese validada y libera un tiempo al juzgador, permite resultados auditables, mejora la consistencia y la transparencia, desde luego en el análisis de que realizara la inteligencia artificial en la aplicación. Entonces aquí nos damos cuenta que esta jurisprudencia reconoce que la inteligencia artificial puede contribuir a una justicia más técnica, más consistente y más transparente, siempre que no sustituya la decisión humana. Tenemos otra jurisprudencia, igual es la con número de registro 2031-640, que es el número siguiente a la que hemos mostrado, es del mismo tribunal y en esta establece de manera directa una cuestión de que en esta segunda jurisprudencia es la que verdaderamente fija el marco de derechos humanos para el uso de inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales. Entonces aquí ya estamos viendo no solo tesis aisladas, sino ya jurisprudencia, donde ya ellos mismos están regulando los parámetros para su utilización. Reitera estos requisitos que adiciona para este uso de esta herramienta, esta referencia a estándares internacionales, hacer énfasis en transparencia metodológica y la exigencia de un control humano. Entonces, la inteligencia artificial puede auxiliar la decisión judicial, pero nunca sustituir la deliberación humana. Reitero, al final del día, lo que se hace no es más que un ejercicio de una herramienta para poder realizar un análisis por lo que hace a la parte de la cuestión económica, datos objetivos, y así poder señalar una directriz que pudiera servir de base para poder materializar esta garantía económica que, reitero, no se encuentra tasada, no hay un margen, por ello se encuentra, pues desde luego, el uso o al criterio del juzgador en el momento. Entonces nos empieza a dar cierto panorama para la fijación de la garantía económica. Si observamos el desarrollo de estos criterios, vemos una evolución progresiva. Primero se reconoce la utilidad de la inteligencia artificial, después se establece condiciones éticas y finalmente se consolida un marco jurisprudencial obligatorio que permite su aplicación con seguridad jurídica. Sin duda alguna, la justicia mexicana ya no discute si la inteligencia artificial puede utilizarse. Lo que discute es cómo usarla correctamente. Primero se reconoce que se puede usar, después se fijan condiciones y finalmente se vuelve obligatoria su regulación. En México ya no discutimos, reitero, si la inteligencia puede o no, sino vamos ahora a utilizar un análisis de cómo usarla de manera correcta y de manera ética. Establezco algunas reflexiones. Primero, los tribunales más eficientes es una cuestión que va a ayudar esta inteligencia artificial, que puedan ser los tribunales más eficientes, que puedan existir criterios más uniformes, que existan procesos más técnicos, porque eso es lo que buscamos, el poder tener más criterios, el poder tener más elementos que nos puedan ayudar en los asuntos para dar mayor claridad. Si nosotros vemos la mayoría de las jurisprudencias, digo, no lo digo yo, sino ahí están en materia administrativa, en materia fiscal, como las reformas, ¿verdad? Constante y sonante. Pero si nosotros vemos en otras áreas del derecho, por ejemplo, en materia agraria, otras materias, no existe esa actividad, esa constancia como la que vemos en otras materias. Es interesante esa postura. ¿Y quiénes son los que tendrían que hacerlo? Pues yo considero que entre más impugnemos, entre más presentemos, entre más realicemos, pues desde luego va a haber elementos para el análisis y desde luego
entre más asuntos existan en esta cuestión, pues va a obligar a los tribunales para que emitan un criterio y así puedan generar antecedente. En esta parte también establecemos que también existen riesgos de opacidad, incluso una necesidad de un control humano. Desde luego, tiene que haber o tiene que existir la intervención del hombre, porque no podemos dejar todo a la inteligencia artificial, porque entonces como nos volveríamos como el juzgador que les comentaba, ¿no? Entonces ya que sean penas mínimas y pues ya firmamos todo. No, eh, y existe la necesidad real de llevar a cabo ese análisis. Es que yo tendríamos que pugnar, creo yo, cuando hablamos del tema de garantía en un juicio de amparo, es un parámetro tasado, porque si no, estamos, reitero, una cuestión como la que estamos exponiendo. Entonces, la inteligencia artificial no es un futuro de la justicia, es un presente. El reto no es tecnológico, es jurídico y ético. La justicia puede apoyarse en la tecnología siempre que mantenga su esencia humana. El desafío no es, reitero, no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de la aplicación en el ámbito jurídico y que a su vez sean éticos. Reitero, no basta el tener herramientas, sino saber usarlas. Es como, es como cuando nosotros empezamos a ver el uso de computadoras, ¿no? Antes todo era en máquinas de escribir, pero en la actualidad ya no. Ahora se utiliza esta computadora, pero la tendencia fue que existió un programa que ahora nos permitía que nosotros dictáramos y esta a su vez escribiera las palabras. Entonces nos damos cuenta cómo es que también ese uso se dio, pero muchas veces se abusó de esto. ¿Por qué? Porque el dictador era eso y escribía y ponía, pero desde luego pues no escribía bien la palabra, no ponía los signos de puntuación, no establecía esta cuestión de hilación, esta parte de la sangría. Entonces, cuestiones de ese tipo es lo que ahorita estamos viendo. Es decir, esta parte que veíamos en el dictador hace unos años en Word, por ejemplo, de que nosotros íbamos diciendo y lo iba transcribiendo y nosotros incluso hasta nos molestamos, ¿no? Nos molestábamos, ay, lo escribió mal, ¿no? Ay, pasó esto. Claro, porque eso era el inicio de lo que ahora tenemos cuando tenemos estos audífonos que incluso hasta nos traducen de otros idiomas, ¿no? Muy interesante, ya alguien nos puede hablar de otro idioma y el propio audífono nos dice qué es lo que dijo, ¿no? Muy interesante. Y ahora, cómo estamos viendo cómo el tribunal colegiado utilizó esta inteligencia para realizar una cuantificación de garantía y ahora esta parte, cómo se va a utilizar, en qué otros ramos, en qué otros lugares podría utilizarlo, aún no lo sabemos, pero esta parte es importante. En este año, al menos en este mes que acaba de pasar, que es en enero, ya existen jurisprudencias sobre el uso de estas tecnologías. El tema, sin duda alguna, es interesante. No hay mucha información. Esperemos que existan más antecedentes, esperemos que existan más conocimientos. No se descarta que vayan, que vayan a estar, van a estar, desde luego, y sobre todo el uso que le están dando actualmente los abogados. Entonces, si ya lo están haciendo los abogados postulantes, los abogados defensores, los auxiliares y demás, los abogados patronos, pues no se descarta y como lo estamos viendo, el uso por parte de los órganos jurisdiccionales, que reitero, esto pareciera para nosotros simple o algo pequeño, pero los grandes cambios así inician, así. Entonces, sin duda alguna habíamos señalado que iba a ser 1 hora, 2 horas, pero reitero, sería
creo que sería abusar de su tiempo si estuviese yo repitiendo, repitiendo o así, o tratar de extender el tema más tiempo. Digo, lo hablo con honestidad, con franqueza. Se trató de exponer lo mejor posible y se trató de dar información para que pudiera tenerlo y desde luego no desgastar al público. Pues bueno, por ello, pues bueno, en esa parte, no sé si hubiese, y me gustaría poder escucharlos, desde luego, algunas inquietudes, este, no sé si alguien tuviese alguna inquietud, desde luego podemos ahí pronunciarnos. Claro, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. A ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta, les pido nada más levantar su mano virtual, encender su cámara y pueden hacer alguna pregunta al juez en relación a lo que estamos viendo. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿No? Abogada Valeria, te abro el micrófono. Materia penal, materia de amparo, nos gusta también un Bueno, poquito de esas materias. hola. ¿Ahí me escuchó? Sí, se escucha adelante. Sí, a ver, le ¿Sí me escucho, escuchó? por favor. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por esta conferencia. La verdad es que muy interesante. Y mi única pregunta es si sabe si hay algún proyecto o alguna iniciativa para bueno, regular todo esto y alguna ley justamente de inteligencia artificial o que regule toda esta situación. Sí, muy interesante. Sí, hay pronunciamientos, incluso una cuestión de derecho intelectual. Eso sí ya se ha estado ahí tratando, pero lo bonito es por qué se hace, ¿no? Esa es la parte. ¿Por qué? ¿Por qué en unas y por qué en otras no, en otras sí? Se realizó un pronunciamiento en el INPI, una cuestión de estas autoridades que se encargan de regular la parte de derecho de propiedad intelectual, la parte de una cuestión de derecho de autor y cuestiones de esta naturaleza, precisamente por cuestiones de inteligencia artificial, porque decían, bueno, ¿a quién se lo atribuimos? ¿No? ¿A quién le damos esto? ¿A quién le damos lo otro? ¿A quién le reconocemos estos derechos? Pero partió de una problemática. Entonces surgen, como todo, surgen problemas y cuando surgen empiezan los procesos y cuando empiezan los procesos empieza a generar ¿qué? Empieza a generar a que los jueces, después magistrados, después de los órganos constitucionales empiezan a conocer y empiezan a realizar pronunciamientos que puedan allegarnos de jurisprudencias, de criterios, ¿no? En esa parte, creo que eso es lo que nos hace falta de este lado. Es decir, entre más conocimientos tengamos, entre más cuestiones realicemos para poder tener conocimiento de juzgados de distrito, tribunales colegiados, incluso la Suprema Corte, creo que es muy bueno porque así vamos a tener respuesta sobre criterios. Recordemos que, pues bueno, ya la parte de la emisión de la jurisprudencia ha cambiado y ahora, por la cuestión de la conformación, ya no se requiere de tanto, solamente los tribunales colegiados, bueno, es otra cosa aparte, pero sí tenemos ahora esta posibilidad de generar criterios, pero hay que tratar de buscarlos. La parte de una cuestión sobre una regulación, una legislación, aún no, porque es lo que comentamos, aún no lo ven como un problema, aún no lo ven como con la necesidad de regular. Pero cuando exista una cuestión que vaya incrementando, cuando exista algo que vaya surgiendo, desde luego así va a ocurrir. Entonces, ahorita porque asumo que no genera una cuestión de un problema y como no existe un problema, entonces no es necesario regular, pero así es la tendencia más o menos. Muchas Muchas gracias. gracias por su pregunta. No sé si Gracias. Gracias, abogada Valeria. Bueno, no sé si alguien más de los que está en sala virtual quiere hacer alguna pregunta. A ver, voy con el abogado Miguel Ángel.
Gracias, abogada Valeria, ella es fiscal en la Ciudad de México. Muchas gracias. Abogado Al Miguel, contrario, gracias. adelante. Muchas gracias, doctor. Doctor, muy buenas tardes. Muy interesante su ponencia, sobre todo porque al final del día las tecnologías de la información que ya alcanzaron al derecho han revolucionado mucho precisamente el ramo del propio derecho. Mi pregunta es respecto precisamente al tema de forma globalizado en cuanto a la utilidad como herramienta en cuanto a lo que es precisamente la inteligencia artificial. De cierta manera, doctor, digo, finalmente sabemos que una IA pues se va alimentando poco a poco a través precisamente pues de los prompts o de la información que uno le va vertiendo. Sin embargo, en este sentido, obviamente, ¿qué tan fiable puede ser precisamente el criterio que emite una IA precisamente a razón del rango de error que tiene? Porque finalmente, a- hasta cierto punto y en ciertos aspectos, pues obviamente la IA se equivoca, hasta con lo más mínimo de lo que es un artículo de fundamentación, a veces te da uno por otro, o inclusive hasta incluyendo que estos sistemas cuentan con la información base de leyes, protocolos, e inclusive normas internacionales, te dan a veces los fundamentos equívocos. Entonces, a razón de ello, yo pregunto, globalizadamente respecto de su tema, ¿qué tan fiable puede ser precisamente el criterio que te emite una herramienta como la IA? Gracias, doctor. Y por cierto, un gusto verlo nuevamente. Por ahí yo tuve algunas audiencias con usted hace algún tiempo, cuando estuvo aquí en Tlanepantla. Mucho gusto y muchas gracias también. Espero sí, sí, realmente agradezco el cariño de muchas personas. Digo, tratamos de hacer lo mejor siempre en el trabajo, ¿no? Tratar de ser profesionales y pues bueno, lo que me dice tiene razón. Sin duda alguna, lo que expresaba, ¿no? Nosotros recordaremos cuando estaba iniciando esta parte del dictado en el Word, cómo había una cantidad de errores, pero eso era lo que obligaba ahora a que la persona tuviese que revisarlo, ¿no? Cuando hablábamos del tema, eso no sustituye, es una herramienta, pero al final del día tiene que estar sujeta a observación, al análisis por parte del juzgador. Podría dar, como lo expresábamos, una cuestión de cálculos, ¿no? Si le ponemos ahí, no sé, 3 millones por 124,000, podría dar un resultado. ¿Qué es lo que tendría que hacer a mi consideración el juzgador? Bueno, pues traer la calculadora, ¿no? No obstante que ya hizo la operación, vamos a verificarlo. Y esa parte no se puede despegar, al menos en esta etapa y por muchos años más, no obstante que no hay que perder de vista que es una herramienta, así como la computadora, así como que podemos utilizar el código, vaya, lo que se utiliza son herramientas, son estas cuestiones que nos ayudan, que nos auxilian, pero vaya, si el ser humano se equivoca, desde luego que la inteligencia artificial se va a equivocar, que la tendencia es que no se equivoque, pero de cualquier forma no podemos dejarlas solas. Reitero, perdón por la analogía, ¿no? Pero es como un bebé, no podemos dejarlo, ¿no? Tenemos que supervisarlo porque sería grave que los juzgadores de razón. Nosotros, si hacemos una consulta, nos puede colocar un artículo por otro y esa parte se aplaude y se la reconozco y lo reitero, lo aplaudo. ¿Por qué? Porque ustedes, de las personas que revisa y que analiza, hay muchos que no lo hacen, ¿eh? Nada más quiero que me hagas esto, copiar y pegar y
así. No, esa es también la función de los abogados o las personas que consultan estas herramientas que al final del día nos dan algo, pero la obligación de nosotros es verificarlo. Esa parte creo que no podemos descargarla totalmente. Para cosas que tal vez sean simples, pues tal vez sí, ¿no? Bueno, pues no sé, para alguna información, nos, Mm, no sé, para algo, no sé, de una cuestión de lo que sea que no influya en nuestro trabajo, creo que sí nos podríamos permitir el creerle, ¿no? Es decir, que algo que no afecte a una cuestión de una persona que confía en nosotros, que es nuestro cliente, pero vaya, si es una cuestión de nosotros, oye, quiero saber cuánto mide tal país y lo pido a la inteligencia, pues bueno, puede que me interese, puede que no, o lo reviso, ¿no? Pero reitero, no va a hacer daño. Pero ¿dónde sí podría causar problema? Cuando esto lo aplicamos en nuestro trabajo. Recordemos que nosotros somos los responsables en elaborar conceptos de evaluación, en elaborar agravios, en elaborar una estrategia. Eso es nuestro trabajo, pero no podemos aún descargarlo en inteligencia artificial. Podríamos, reitero, como una cuestión que nos auxilie, podríamos, pero no podemos aún descargarlo, y menos aún por parte de los órganos jurisdiccionales. Creo que si aún ahorita están empezando a hacerlo, pues bueno, se aplaude, pero jamás dejarlo solo. Espero haber dado respuesta, abogado. Permítame, maestro Miguel, sí, le abro audio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? Gracias a usted. Pero una disculpa, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? A ver, Carlos Francisco de la Mora. Ojalá pueda encender su cámara. ¿Escuchamos, por favor? Adelante, abogado Carlos Francisco. ¿Puede activar su audio? Bueno, creo que no nos alcanza a escuchar el abogado Carlos Francisco. ¿Alguien más que desee preguntar algo al doctor? ¿No? Bueno, doctor, yo quisiera nada más comentar, doctor, lo siguiente, en virtud de lo que, pues de la exposición que nos has hecho favor de darnos, eh, me puedo percatar que este concepto de la inteligencia artificial en el derecho surge precisamente a raíz de la fijación de garantías económicas en materia civil, correctamente, ¿no? Eh, Me queda claro, tú lo has dicho, y si es así como lo capté, es que en la cuestión de ponderación, pues finalmente la inteligencia artificial no va a poder suplir al ser humano. Quiero entender que la inteligencia artificial, en cuanto a cuestiones, vamos a decirlo así, numéricas, puede ser muy buena para, pues para calcular garantías, para calcular montos, para calcular hasta incluso años o penas, años de prisión, pero finalmente en la ponderación nunca va a poder surtir al ser humano. No sé cuál sea tu opinión. Hace un rato escuchaba, por ejemplo, el abogado Miguel hablaba de las fallas del chat GPT que hoy muchos utilizan como esa inteligencia artificial y hasta dónde realmente, qué tan válido como abogados y en el gremio es bueno la utilización de esa herramienta. Gracias, doctor. Sí, sin duda alguna, la parte del tema era precisamente eso. Tenían que realizar un procedimiento por lo que hace la fijación y establecer una cuestión en base de cuestiones objetivas. Lo expresaba, ¿no? Nos deja entrever que no hay un parámetro tasado. Fuese más fácil si tuviese ya un lineamiento
el juzgador, desde luego ya sabríamos, ¿no? Todos, si hubiera una circular, alguna cuestión que pudiéramos consultar, pues bueno, sería más práctico. Bastaría con que, voy a ingresar tal cosa, voy a tal cosa, ¿no? Entonces ya vemos el monto, será tanto, e incluso ya le podemos decir a nuestro cliente, ¿no? Voy preparando tanta cantidad porque así lo dice tal, ¿no? Sin duda alguna, la cuestión de la ponderación, el análisis y todo lo que conlleva, no solamente eso, sino también darle forma a través de una cuestión motivada y debidamente fundada, esa es la tarea del juzgador. No podemos descansar esa responsabilidad aún en la inteligencia y me es complicado decir que se va a descansar en algún momento porque entonces ya la justicia propiamente materializada ya no sería de humanos, sino sería de robots. Entonces, no sabemos qué tan confiable sería confiar o qué tan válido podría ser que le demos en la mano a un robot pues sí, la vida, porque el privarlo de la vida, imponerle alguna cuestión, incluso que pierda su patrimonio, pues es cambiarle la vida totalmente, ¿no? Entonces, para mí es difícil porque recordemos que descansa esto en manos del ser humano. Entonces, ese tacto creo que no se pierde, no se debería de perder nunca. Y si lo descansamos, reitero, en la inteligencia artificial, pues entonces estaríamos deshumanizándolo. Y eso no podemos permitirlo, ¿no? Reitero, podríamos permitir eso para cálculos matemáticos, sí, podemos hacer esto, pero nosotros lo hemos visto, si los aviones a veces fallan y caen, si los sistemas se apagan y ya no prenden, la impresora, yo no sé cuántos le has dado ese problema, a mí sí lo ha dado y ya me río, ¿no? Entre más prisa tengamos, falla, ¿no? O sea, de verdad que es como, no sé, una cuestión de risa porque es similar a cuando nosotros lavamos el vehículo y se le ocurre llover, ¿no? A los vendedores, digo con mucho respeto a los comerciantes, no llega nadie a su comercio, pero ya empiezan a calentar su comida, ya van a comer, llega el cliente, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es susceptible de equivocarse. Entonces, si cuestiones sólidas lo expresaba, ¿no? Nosotros ya tenemos avance en algunas cuestiones de simplemente el GPS, que creo que ya se ha ido puliendo, ya tiene muchos años, se siguen equivocando, ¿no? Que será una cuestión más elaborada, ¿no? Y hablamos de una cuestión de una ubicación en el planeta. Ahora, ¿qué será una cuestión del análisis de lo que, como decía usted, por lo que hace a el testimonio de una niña de 4 años, ¿no? O de un hombre que tenga o que haya aceptado que es familiar del imputado, ¿no? Entonces se vuelve complicado realmente qué tanto peso, qué tanto valor se le va a dar a un testimonio o a otro, qué es la información que dan, qué tanto conlleva en la parte del análisis de la información a poder concluir tal cosa y sobre todo sostenerla, porque nosotros podemos concluir en algo, pero tenemos que dar esa, esa motivación y esta, reitero, tiene que estar debidamente fundado, ¿no? Lo hablábamos acerca de la cuestión a través del libre y lógica y también a través de las máximas de experiencia, pero también no nada más decir, es que en mi experiencia ha pasado esto. Pues sí, pero yo no soy tú y yo no he vivido lo que has vivido tú. Explícalo. Entonces, sí es una cuestión que será tan fácil, al menos en estos años. Creo que va a pasar muchos años para poder ver ya materializado una sentencia. Hay gente, y esa es la tendencia, de verdad, si me permiten, me alejo un poquito de la respuesta. Hay personas que buscan generar o ser los primeros en algo, pero no por el hecho de que sean los primeros en algo,
quiere decir que esté bien hecho, ¿no? A mí siempre me dio mucha curiosidad porque cuando se emitió la sentencia de la Corte Interamericana en contra de México por lo que hace la prisión preventiva, la primera, porque después vino una segunda, el Poder Judicial, en específico magistrado del Poder Judicial del Estado de México, eh, pues leyó la sentencia de la Corte Interamericana y propuso una jurisprudencia. Y fue muy interesante porque fue prácticamente copiar y pegar la parte medular, porque hablaba acerca de una cuestión de arraigo y una cuestión de la prisión preventiva. Y esta persona tomó el análisis de la prisión preventiva, lo ajustó y convocó a una sesión y lo expuso y lo aprobaron. Pero lo interesante no fue eso, sino que lo interesante fue que ya no se volvió a emitir ninguna jurisprudencia, y menos de ese magistrado, ¿no? Entonces, fue interesante porque hablamos de la innovación y del ser los primeros, que no porque sean los primeros quiere decir que está bien hecho, reitero, sino que en este caso que yo les compartía fue nada más copiar y pegar y ya colocarse la medalla, ¿no? Que yo hice una jurisprudencia, pero fue la única de, de ese año y creo que de los años venideros y de ese magistrado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que van a buscar muchos ser los primeros en esta aplicación, pero no por el hecho de ser los primeros quiere decir que esté bien. Y eso es lo preocupante, porque todos van a buscar pasar a la historia, como el caso, pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces, sí, sí va a ser difícil que podamos confiar. Necesitamos pasar muchos años para ya poder tener esta confianza absoluta. Ay, muchas gracias. Gracias, señoría. Bueno, fíjense que ahorita hablando un poco con relación a esto, hace poco salió una película, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, sino por ahí se la recomiendo, que se llama Sin Piedad, justamente, y que trata, no sé si usted ya la vio, trata de un detective en Los Ángeles, donde justamente lo acusan a él de haber privado de la vida a su esposa. Y pues de repente él ya aparece ante un tribunal virtual, ante una jueza virtual, que lo va a juzgar y le da 60 minutos para poder defender su inocencia o no, y recabar pruebas, ¿no? Y a través de esa película, pues se ve cómo le van dando acceso a todos los datos de prueba, evidencia, y hasta que él finalmente logra demostrar su inocencia, incluso en la película se muestra pues los errores que llega a cometer la misma inteligencia artificial, en ese caso juzgando como ahora sí que llevando a cabo labores de juzgamiento. Este es como un breve paréntesis comercial para quien la pueda ver, salió ahora en enero 2026. Y bueno, pues señoría, muchísimas gracias. Quiero poner aquí en pantalla un reconocimiento que le vamos a hacer llegar y a la abogada Jovita pedirle de favor si nos hace favor de leer el reconocimiento al juez, por favor, Jovita. Jovita, si está por ahí, me parece que me parece que salió, pero si no, bueno, yo no le doy lectura. Bueno, se Sí, otorga el presidente. maestro, perdón. Buenas noches. Muy Ok, buenas noches. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Legorreta Bravo, juez de control en retiro del Estado de México, por haber impartido la masterclass gratuita denominada Inteligencia Artificial, su aplicación en procesos jurisdiccionales. Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020, a 26 de febrero de 2026. Firma el doctor Nois Causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX.
Muchas gracias, doctor, por compartir sus valiosos conocimientos. Un tema tan relevante en nuestra sociedad. Lo cierto es que la inteligencia artificial ya está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos. Y según avanza la tecnología, seguirá integrándose más y más en las diferentes áreas de nuestro día a día, tanto profesional como personal, para bien o para mal. Muchas gracias y muchas gracias al gremio jurídico de abogados y abogadas y público en general. Y mi eterno agradecimiento al doctor Manuel Pérez Camacho. Muchas gracias y bienvenido a su casa Liceo Académico MX. Doctor Muy Legorreta, buenas noches. pues muchísimas gracias por habernos acompañado la noche del día de hoy. Les recuerdo a todos los participantes que esta videograbación estará disponible en el canal de YouTube para que la puedan ver. Doctor, Muchas gracias de nuevamente, les agradezco mucho la invitación, que no sea la última ocasión, podemos estar interviniendo en ocasiones futuras, algunos temas que sean de su interés, bueno, pues ahí lo podrían comentar como un pequeño comercial, estamos ahí en las redes sociales, Facebook, Miguel Ángel de Gorreta Bravo, ahí estamos a la orden. Y también tengo ahí mi canal de YouTube y algunas cosas que vamos a ir haciendo, algunos videos ahí que próximamente vamos a ir subiendo y pues les agradezco infinitamente su atención. Nuevamente muchas gracias. Que tengan excelente noche. que tengan excelente noche a todas y a todos y que descansen. Buenas noches.